Esta semana continuamos nuestra conversación sobre el libro The Psychology of Money, la psicología del dinero. Eso es la parte 2, así que si no escucharon la parte 1, esa ya está publicada, pueden ir a verla, es muy buena este libro, es muy recomendado. Y para los que ya escucharon la parte 1, disfruten el resto del episodio. ¿Sí? Y lo interesante es que puedes estar equivocado la mitad del tiempo y aún así volverte rico. Y esto tiene que ver con un elemento que se llama diversificación. Tú no tienes que tener el portafolio perfecto. No necesitas la mejor oportunidad de inversión del planeta. No necesitas una empresa que multiplique por 10 sus utilidades al año. Eso no es necesario para volverte realmente rico. Eso es lo que te quiere vender el ejecutivo de inversiones porque ahí es donde está su comisión. Exacto. Lo que tú necesitas es tener un sistema que sea consistentemente bueno, ¿Sí? razonable, medio, Fondo indexado. y que aguante muchos años. Eso es lo importante, es no cometer errores y dejar que el interés compuesto haga su pega. Si al final del día, eso es el tema de fondo. Yo creo que la riqueza es un trabajo de paciencia. Sí. Y es súper... Es maldito porque uno piensa que como que se le pasan los años, pero en estricto rigor, mientras antes partes, mejor. Y mientras más esfuerzo le pones al principio, la cuestión empieza a componerse cada vez más rápido. Sí. Tú, literalmente, si eres una persona inteligente y sigues ciertos principios básicos, puedes llegar a la libertad financiera antes de los 40, 50 años. Sí se puede. Sí. Matemáticamente se puede. Lo lamento, pero sí. Sí, se puede. Y es tan impresionante ver que cuando la gente en el día a día tiene esta, como lo hemos dicho antes, la inflación del estilo de vida, como que no aprenden a vivir de una manera que sea más sostenible. O sea, imagínense, piensen en esto, todos los que nos escuchan así. Ustedes tienen un trabajo, ustedes tienen que planear cómo van a vivir cuando ese trabajo no exista, porque a todos nos va a pasar, todos nos jubilamos. No puede ser que llegues a los 65 años y recién ahí te diste cuenta que, mis ahorros de toda la vida no me dan para mantener mi calidad de vida. Yo voy a decir una cuestión bien fea, pero a nadie le va a importar. La única persona a la cual realmente le importa tu jubilación eres tú mismo. Y tienes que hacerte responsable. Sí. Es súper feo lo que estoy diciendo, pero la gente espera que alguien más se haga cargo de uno mismo. Y la vida es muy cruel y lamentablemente lo ha mostrado todo el día. Todos los días vemos cientos de millones de casos de personas que no tienen una pensión digna. Y eso es porque lamentablemente nadie se va a hacer cargo de ti. Esto depende de ti. Sí. Y se puede. Por ejemplo, si tú partes a los 20 años invirtiendo $200, no más que eso, $200, que en pesos chilenos es algo así como 130.000 pesos, una cosa así, todos los meses, durante 40 años, y no haces nada más que eso, vas a terminar con más de $2 millones en el bolsillo. Sí. $2 millones. Es una brutalidad de plata. Sí, pero la gente no ahorra. No. Que diría que eso, incluso si quisiera ser como menos exigente, ni siquiera decirle a las personas que inviertan, ahorren. ¿Cómo es que nadie ahorra porque sí? Es que es un tema, ahí creo que tocaste una fibra sensible. Hay una preconcepción social de que el ahorro tiene que tener una finalidad específica. Y eso es súper interesante porque la gran mayoría de las personas dice, ya, yo voy a ahorrar para las vacaciones, voy a ahorrar para comprarme este libro, voy a ahorrar para comprarme este auto. Ahorran con una finalidad en mente. Y el problema que eso tiene es que cuando obtienes ese objeto, todo tu ahorro se esfumó. En cambio, si tú ahorras por la libertad que te da el dinero, que es una cosa intangible, literalmente vas a tener una herramienta que va a financiar todas las otras metas que tú tienes. Entonces, yo le decía a mis hermanas el otro día que les explicaba una analogía respecto a esto. Mira, tú esta inversión que tienes acá y que las ayude a armarla, no la vas a volver a tocar. Tú solamente vas a tocar los beneficios que salen de esa inversión. Y lo vas a hacer hasta el día de tu muerte. Este monto de dinero te va a dar dinero para siempre. Y va a ir creciendo exponencialmente. Sin hacer nada, no tienes que hacer nada, déjalo ahí. Es súper poco sexy. Tengo mis inversiones ahí, yo no sé, y de repente saco dinero. Y es muy potente la idea de, oye, pero ¿esto quiere decir que entonces tengo un sueldo extra? Sí. ¿Esto quiere decir que de repente voy a poder comprar un viaje con esto? Sí. ¿Esto quiere decir que si yo me tomo el tiempo suficiente puedo tener una pensión y una vejez digna? Sí.
Pero ¿cómo? ¿Y si yo me muero, esto lo voy a heredar a mi hijo? Sí. Sí. Este dinero no lo vas a tocar nunca más. Este dinero va a ser para tu vida. Y ese concepto creo que es una visualización del ahorro que no está muy presente No, en el porque mundo. no está presente la idea de que es una buena idea tener capital. ¿Mm? O sea, por más que se habla de el capitalismo como un sistema, nadie habla del mero hecho de que en una sociedad capitalista es bueno tener capital. ¿Sí? Es bueno tener dinero en el banco que pueda trabajar para ti. Y es loco porque el valor intrínseco más valioso del dinero es la habilidad de controlar tu tiempo y tu libertad. ¿Sí? O sea, Ese es el valor intrínseco al dinero. sí, o sea, piensa en esto. Una de las cosas que sabemos, porque se ha estudiado, es que la felicidad no la compra el dinero. Ujú. Imagínense eso. Sabemos que una vez que, creo que el número era como, por lo menos en este estudio, era como $75,000 al año, Ujú. más que eso tu felicidad no aumentaba porque ya habías cubierto todas las cosas que el dinero puede cubrir. Salud, educación. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las cosas que sí dan felicidad? Autonomía, ser capaz de decir qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Es decir, yo soy el arquitecto de mi vida. Ujú. Imagina eso. Y eso es lo que te puede dar el dinero. Sí. Te da la oportunidad de decir, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Sí, el dinero. El problema de que sea. Yo diría que la cultura más latina que es la norteamericana se ha demonizado mucho el dinero en sí mismo. Como algo culposo, como algo malo. No se ve como Es un que, medio de cambio. no, es que y también ocurre que la gente que obtiene dinero, como veíamos antes, se lo gasta en cosas frívolas. Mm. Se lo gasta en empobrecerse. La riqueza, al final del día, es lo que uno no ve. ¿Qué quiero decir con eso? Los verdaderamente ricos son aquellas personas que tienen una inversión que les permite tener el tiempo que quieren, hacer lo que quieren, estar con quienes quieren. Sí. Y no tiene que ver con mostrar un auto lujoso, no tiene que ver con mostrar el mejor reloj, tienen que ver con estas otras cosas. Sí, el libro lo pone muy bueno porque habla de la creencia entre rich and wealthy. Sí, ¿Cuál es la traducción? que es problemático porque en español no hay una, a mi juicio, no hay una traducción tan rica. Sí. Como que, Tiene esas dos palabras. sí, en español sería algo así como tener riqueza y tener plata. Por ahí, pero no es lo mismo. No hay una traducción tan buena para esta analogía. Pero Sí. a lo que va Pedro es que wealthy es una palabra que se relaciona más eh, con riqueza, pero más allá de lo monetario. En cambio, rich tiene que ver solamente con el aspecto de dinero. Claro. Entonces, ahí hay como una sutileza en el lenguaje que en el español no se capta muy bien. No, porque ahí está el ejemplo del auto de la persona que se compró el auto caro y tú sabes que tiene esa plata menos. Sí. En cambio, una persona que va caminando por la calle, tú no tienes cómo saber cuál es el tamaño de su cuenta del banco, de inversiones o ahorros. Uno puede ser como mucho más, casi como un ninja. Mm. En cuanto Los a la ninjas del riqueza. dinero, Los sí. ninjas del dinero. Porque, ¿sabes qué? Porque a mí me gustó el tema del auto, de que, porque me pasó, entre que leí este libro, me pasó varias veces salir a la calle y pasar al lado de un auto deportivo extraordinario, al lado de gente que le gustan los autos. Y acá comentaba un tema que el libro lo decía, de que nadie cuando ve el auto ve la persona. Y a mí me pasó que caminando por la calle pasaban estos autos y mis amigos que les encanta el auto era como, oh, mira ese auto, bacán. Nadie hablaba del conductor. Y las veces que hablaban del conductor era para decir que era un hijo. Un hijo de pip. Sí, voy a ponerle el blip. Y la verdadera riqueza es la riqueza no usada en estas cosas. El ejemplo del auto es muy bueno. Una persona es mucho más rica si tiene $1.000.000 invertidas y que los dividendos de esa inversión las puede usar para vivir, que si tiene ese mismo $1.000.000 en un automóvil. Sí. Acá de nuevo la idea es que tu costo de vida se pague con los dividendos de tu inversión. Eso es lo que decimos siempre acá. Eso no es un número. Entonces puede ser cualquier número, puede ser muy, muy bajo o derechamente puede ser más alto. Sí. Y lo que es importante acá es que al final del día, lo hemos dicho 3 veces, tú tienes que ahorrar
sin una meta en mente, digamos, y vas a obtener un tipo de riqueza no monetaria que es lo que verdaderamente importa. Tiempo y libertad. Sí. Porque al final del día el dinero es limitado. Hay una cierta cantidad finita de dinero. En cambio, tú llegas y le decís, chuta, a ver, el tiempo que me tocó, ¿puedo andarlo usando en esto? Chuta, piénsalo bien, porque puede que te mueras mañana. Sí. O sea, la idea acá, como dices, o sea, y lo mencionábamos antes, uno puede tener mala suerte, son riesgos que ocurren. O sea, nosotros hemos tenido la experiencia de familiares cercanos que fallecen. Ujú. Los seres humanos somos increíblemente frágiles. Sí. Entonces, hay que pensar en eso. Hay que pensar en qué son las cosas que tú puedes hacer hoy día que te van a entregar esta libertad. Porque finalmente es tu vida. Es que eso es lo que más encuentro importante acá de todas las cosas de libertad financiera. Es como, pucha, ¿cómo no estás buscando tener el control de tu vida? Mm. Buscar las cosas que te hacen feliz, que suena cliché y frívolo, pero en un sentido muy importante, una de las cosas que más buscan los seres humanos es tener un propósito mayor en sus vidas. Sí. Y a mí me pasa mucho en este tema que me cuesta transmitir la importancia de ver el dinero como un medio y me cuesta transmitir la felicidad que trae ser libre. Como que la palabra libertad realmente la gente no la entiende de la misma manera que cuando obtiene libertad con apellido financiera. Porque piensen la vida, todos los que nos están escuchando, piensen cómo sería su vida si ustedes pudiesen hacer todo lo que ustedes quisieran sin la necesidad de estar preocupado por poner pan sobre la mesa. Y uno, como que uno tiene la tentación de pensar que en realidad esa vida sería como solamente vivir en la playa y comer todo el día. Y la verdad las cosas es que eso no es tan así. Las personas que realmente llegan a la libertad financiera hacen otras cosas que las llenan. Porque lo contrario a la libertad financiera también es el vacío existencial. O sea, por favor, alguien trate de apuntarme a un billonario que no esté trabajando. Lo invito, lo desafío. Sí. Las personas buscamos propósito, buscamos hacer cosas. Y, pucha, yo pienso acá el tema de la libertad financiera, de por qué es tan fuerte, porque en un momento de emergencia eres capaz de hacer algo, tomar una acción. Mm. Imagínate eso, es un familiar necesita pagar una cuenta médica, acá estoy. Un terremoto, vivo en un país de terremotos. La cantidad de cosas malas que pueden pasar es grande. A mí me llama mucho la atención esto porque creo que nunca lo he escuchado en un colegio, nunca lo he visto en una universidad. No, no es un tema, no se conversa. Nadie habla de la libertad del dinero. Todos lo ven como una carga, como una pesa. Es que, como dices, cuando no consideras que el dinero es un medio de cambio, no piensas en las cosas que por lo cual lo puedes cambiar. No piensas que puedes comprar tiempo, comprar libertad. Podemos pensar muy, muy fácilmente en los problemas de no tener dinero en cuanto a salud o educación, Ujú. pero el espectro es grande. Ya. El espectro va desde la pobreza absoluta a la riqueza máxima. En todas esas áreas nos afecta esto. Y es importante hablarlo. Es muy importante hablarlo. Porque finalmente así es como nos educamos como sociedad. Ujú. Sí. También otro tema que toca el libro a continuación se relaciona con cuál es una estrategia razonable versus una racional. Y que es una distinción muy sutil, pero funciona súper bien Dame. porque en las decisiones financieras uno tiende a pensar que uno tiene que ser o actuar de una manera 100% racional. Si es que hay mejor retorno, voy a ir por esa opción. Si hay menos riesgo, voy a ir por esa opción. Cuando en la vida real somos todos emocionales y donde en realidad deberíamos estar optimizando no es tanto por la estrategia como matemáticamente óptima, sino más bien por esa estrategia que maximice la forma en que tú te comportas y que te permite dormir por las noches. Y aquí yo creo que es importante hablar de lo que es El riesgo. el riesgo y los perfiles de riesgo. Es mucho mejor que tú optes por una inversión que te dé menos retorno, pero que te permita decir, si es que mi inversión cae un poco o baja un poco, no voy a sacar el dinero, a que optes por un camino mucho más agresivo que va a subir o bajar muy fuerte, pero ante la bajada grande te asustes y saques el dinero.
Pasa mucho con el tema, incluso de las dietas, de que la gente tiene dietas extremas, pero después no mantiene el peso. Acá hay un foco, y esto es cultural, un foco muy fuerte en tomar acciones. La Mm, acción fuerte, voy a ir a un internado, voy a ir a un seminario, pero no está esa idea de tu comportamiento en el día a día. ¿Cuál es la estrategia que efectivamente vas a cumplir? Porque no es tan extrema, es fácil, la puedes cumplir. Acá hay un tema muy fuerte de baja tus estándares, baja tus exigencias, porque la mayoría de las personas finalmente ponen una meta más alta de lo que pueden razonablemente alcanzar. mm. Es lo que decía, si tú inviertes 100.000 pesos, $100, todos los meses, eso es mucho mejor a que si tú dices en tu cabeza, no, tengo que invertir $500. Si no es $500, no se invierte. Esas personas fracasan porque no cumplen la meta. O sea, no crean Sí. el hábito. Uno en realidad lo que hace en la vida real es llegar a la altura de tus sistemas, no de tus metas. Las metas siempre son muy altas, muy importantes, muy grandes, la riqueza. Pero en realidad es ese pequeño hábito, ese sistema, esa rutina, ese día a día lo que marca la diferencia. Y que creo que es muy importante decirlo al mundo de los negocios. El hecho de que tú constantemente estés ahorrando sin una meta y te acostumbres a que eso es lo normal, va a marcar la diferencia entre que seas rico y no seas rico. Y lo decimos nosotros viniendo desde un lugar donde hemos hecho cosas muy tradicionales. Nosotros trabajamos como cualquiera de los mortales, tenemos unas lucas al mes, invertimos un pedazo, invertimos un pedazo, invertimos un pedazo. Y lo hemos hecho consistentemente los últimos 10 años y eso es lo que nos hace estar donde estamos. Sí. Nosotros, por lo menos yo puedo decir que estoy a unos 2 3 años de la libertad financiera absoluta y es nada extraordinario. Simplemente he vivido con menos de lo que gano y he invertido esa diferencia. Eso es todo. Eso es todo. Insisto, hay una obsesión no sana por las superestrellas. Mm. Me acuerdo haber visto una charla en un momento donde una persona decía, estoy cansada de que me hablen de unicornios, refiriéndose a los startups. Que ganan $1 billón, Claro. sí. O sea, quiero que alguien me hable de los burros. La empresa que funciona perfectamente, no necesita capital semilla para funcionar porque sus operaciones ya están generando dinero. Quiero ver a esas personas, quiero ver esos negocios. Sí. Los que ya son buenos, A pero mí- que no son populares. Que, ahí es donde entra la comparación, entra este anhelo que se escapa tanto. Y es que ahí el tema es un tema de narrativas. Es mucho más atractivo contar la historia de una persona extraordinaria o de un caso extraordinario o de una empresa extraordinaria que contar la historia de empresas ordinarias pero exitosas. Que lamentablemente, insistimos con lo que dijimos hace un rato, es mucho mejor emular los patrones que se repiten en el grupo general de la gente rica versus copiar un caso específico de estudio único. Sí. Y esto también se relaciona con estudiar historia. Lo que pasa mucho en el mundo de los negocios es que las personas llegan y creen que el pasado es un mapa del futuro. Y yo les juro que hagan lo que ustedes hagan, no van a poder crear el siguiente Microsoft porque los computadores ya existen y ya los crearon y Microsoft ya lleva 40 años. Lo lamento, ya no fuiste el primer Microsoft ni el segundo. Tienes que inventar otra historia, tu historia. Sí. Es que es impresionante eso de que está esta idea de presentar como tu creatividad, como voy a hacer el X del Y. Sí, el Uber del no sé qué, el Amazon del no sé qué, sí. Que hay veces que puede ser así, pero la mayoría de las veces no. Y también, si tú quieres ser Uber, Uber no dijo voy a ser el Uber de los autos. Sí. Ahí tienes el problema. O sea, si tú quieres ser el Uber de algo, tienes que ser extraordinario. Y también trae todos los problemas de que no te sirven estas historias. No te sirven estas historias. Mm. O sea, lo bueno de estudiar la historia es que puedes ver patrones. Tú puedes aprender mucho de historia. Pero no es un mapa del futuro. No es un mapa al futuro. Es simplemente que puedes
empezar a ver ciertos patrones que se repiten en el sentido de, por ejemplo, qué es lo que pasó el año pasado, que todos le decían a Bill Gates como, oh, ¿cómo predijiste la pandemia? Y él dice, no lo hice. Vi que a lo largo de la historia están unas cosas que pasan y que era posible de que efectivamente, dado todas estas condiciones, surgiera una enfermedad que se transmitiera por el aire. Era posible, era probable. Pero lo dice, yo no tenía cómo adivinar que iba a surgir el SARS-2 el 2019. Sí. Qué importante porque es cierto. Si no sabes historia vas a cometer los errores del pasado. Eso es súper cierto. Sí. Lo que no es cierto es que si tú sabes de historia vas a poder predecir el futuro. Sabemos por el pasado que si llega a ocurrir un desastre financiero como ocurrió el 2008, si tú vendes, lo vas a perder todo. Probablemente. Porque ¿qué ocurrió? La gente que vendió, lo perdió. La gente que quebró, perdió. La gente que se mantuvo, Se recuperó. se recuperó. Entonces, es importante entender el peso de la historia en su medida en el mundo de lo que es relacionado a las finanzas personales, que es de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de eso. Sí, lamentablemente. Igual entiendo que hay ciertos procesos o cosas que son bastante repetitivas. Uno puede sacar muchos aprendizajes de un filósofo griego de hace 2000 años, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que el filósofo griego de hace 2000 años va a predecir lo que en el futuro. No. Y muchas veces la gente como que intenta hacer esa falacia, como que intentan decir como, ah, mira, lo predijo. No, no lo predijo. No, Nostradamus habla puras tonteras. Sí. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre que no estoy recordando, pero es cuando, por decirlo, lees, imagínate, no sé, leer El Señor de los Anillos, que lo veo acá. Acá hablan de un anillo. Y después leo en otro libro que hablan del anillo. Ah, están hablando de lo mismo. Sí. Eso ocurre mucho en teorías de conspiración, es notable. También otra cosa que es importante en el mundo de los negocios es el tema del margen de seguridad o el margen de error. Creo que este es uno de los elementos que lo hemos discutido un montón, porque en el mundo de las inversiones el concepto margen de seguridad lo acuñó un inversionista que se llama Benjamin Graham, del cual hablamos ya varios episodios, se los recomiendo revisar. Hicimos como 4. Es buenísimo ese libro. El punto es que es la aplicación de un concepto que se usa en las ingenierías por lo general, que se aplica al mundo de las finanzas personales y que hace irrelevante el intentar predecir el futuro. Tú cuando tienes un margen de seguridad da lo mismo que caiga la bolsa, suba la bolsa 6, 10 meses, 15, 20, da lo mismo. El punto es que tienes un margen de seguridad. Y el margen de seguridad, a mi juicio, tiene un segundo beneficio que está tratado también en este libro, que es de carácter psicológico, que es que te da un descanso y una paz mental para aguantar los vaivenes del mercado. Sí. Cuando tienes margen de seguridad, por ejemplo, no necesitas de todas tus inversiones para vivir, puedes esperar a que el mercado se recupere. Sí. Una de las cosas que mencionamos en otros episodios era el colchón de seguridad. De tus inversiones, de tus ahorros, 6 meses van a estar cubiertos. Sí. Y tú dices, todos mis gastos de los próximos 6 meses están cubiertos. Y esto es una cuenta aparte de lo otro. Existe solo para ser, como en un depósito a plazo, ser renovado de infinito hasta que sea necesario. Sí. Y se lo digo como alguien que perdió el trabajo el año pasado. Esto salva vidas. Sí. Sí, es importante porque el otro día conversaba con mi hermana y ella, bueno, tiene sus primeras inversiones, tiene un buen fondo. Y ella me decía, pero ¿y este monto de 6 meses de libertad financiera? ¿Qué hago con él? Nada. Se queda ahí. ¿Y para qué sirve? Para que duermas tranquila. Y si el día de mañana tienes un problema, no toques tus inversiones. Para eso sirve. Esa es la razón de ser de ese dinero. No sirve para nada más. Sí. No le vas a sacar un super retorno, no lo vas a estar corriendo de aquí para allá. No. Sirve para que tu psiquis funcione bien. O sea, si es que yo no hubiera tenido mi margen de seguridad, esta cuenta especial, yo habría tenido que vender de mis inversiones en el peor minuto del año pasado. Y hubiera sido un desastre. 30% de desastre. Cuando terminamos en un 30% positivo. Exacto. Y también es importante reconocer que uno va a cambiar. Es difícil pensar
que los metas y los deseos que uno tiene como ser humano se mantienen iguales. Y aquí la típica frase que uso: todos queríamos ser bomberos y astronautas cuando niños, y ya no todos lo queremos ser. Yo quería empujar carrito en el supermercado. Es una meta bastante distinta a ser un astronauta, pero bueno. Acompañaba a mi mamá al supermercado, entonces yo lo pasaba muy bien empujando el carrito detrás de ella. Perfecto. El punto es que en materia financiera tenemos que evitar los extremos al momento de planificar. Si tú realmente quieres ser feliz, no tienes que buscar tener infinito dinero o, por el contrario, tener o sea, no más que por el contrario, en concordancia con lo anterior, tener expectativas de que vas a ser feliz exclusivamente con un monto de dinero ridículamente grande. Y esto tiene que ver con tus necesidades van a cambiar. Vas a probablemente tener necesidades distintas, no necesariamente más caras, eso es importante. Pero en todo escenario tienes que pensar que ojalá que sea un número balanceado. Me pregunto, ¿cuánta gente hará el ejercicio que tú me comentabas el otro día de poner en cuadrados periodos de 5 años y decir, ¿sabes qué? Ok, entre los 10 y los 15 están en el colegio, 15, 20 colegio partiendo de universidad, 20, 25 universidad, después trabajando. O sea, yo pienso en la gente que tenemos amigos que ahora se van a casar, que van a empezar a formar familias. O sea, no sé cuántos de ellos se sentaron a decir, a ver, ¿qué va a ocurrir si es que me caso a los 30, tengo hijos a los 35, por lo tanto entro en la universidad cuando esté yo en mis 50? Es importante. No tiene que ser muy preciso, pero te empieza a dar una idea. Y igual es importante porque financieramente hablando, si tú miras ese escenario macro, puedes tomar decisiones bastante acertadas con esa altura de mira. ¿Sí? Voy a necesitar este dinero en 25 años más. Bueno, partamos hoy. ¿Sí? Si quieres comprar una casa, o sea, ojalá que partan lo antes posible porque son carísimas. Y toda inversión que tú hagas va a tener un precio. Y ese precio no es monetario, es un precio psicológico. Toda inversión que tú hagas va a venir con miedo, va a venir con dudas, va a venir con incertidumbre, va a venir con arrepentimiento. El precio de invertir siempre, siempre, siempre es una emoción. Y es importante tener claro que si quieres ser exitoso a largo plazo en las inversiones, tienes que estar dispuesto a pagar este precio oculto. Sí. Es un poco... lo he visto y no voy a nombrar nombres, pero personas que tienen sus inversiones, estaban felices cuando subieron, vendieron un poco y ahora están tristes porque todo bajó. Y es como, ya, pero que se quede ahí. Tú habías comprado esto porque querías la seguridad de que mes a mes igual te iban a pagar. Era de estas inversiones de renta fija. Ya. Pero igual esa persona creo que no estaba consciente de que podía bajar todo. A pesar de que tenga renta fija y era lo que quería, como que no se preparó para el peso emocional. Es que ese es el punto. Toda inversión que tú hagas, y esta idea de invierte para toda la vida, sí tiene un precio. Eso no lo podemos olvidar. Y el precio es emocional. Es dolor de guata, es incertidumbre, es ansiedad, es lo hice muy bien en este periodo, lo hice muy mal en este otro. Yo te diría que en todos los casos te va a pasar eso. Sí, ¿no? siempre. Si es que inviertes o no inviertes, te va a traer ansiedad del futuro, la incertidumbre. O sea, es un tema de ¿quieres estar en el lado norte de la calle o el lado sur? No importa en cuál lado estés, vas a querer estar en el otro lado. Sí. Y a la vez, cuando estás hablando de inversiones, tienes que tener cuidado con quienes hablas. Porque otro tema que se toca en este libro, que me llamó harto la atención y que me gustaría complementar un poco lo que dice el autor. El autor habla de que tienes que tener cuidado con quién hablas, porque muchas veces las personas te hacen sugerencias desde una posición personal distinta a la tuya. Clásico ejemplo, tú vas a asesorarte para las finanzas y hablas con el ejecutivo del banco, que el ejecutivo del banco quiere venderte el nuevo fondo mutuo. Y ni siquiera, aún menos como de incentivos, le vas a preguntar a tu padre, por ejemplo. Y tu padre objetivamente tiene 30 años más que tú. Ese consejo puede ser muy valioso, pero en la medida de que se toma en consideración de que el juego que están jugando es distinto, él va a hacer inversiones que son distintas a las tuyas. Si él reconoce que la diferencia sustancial en las condiciones son
o dan pie a que tengas consejos distintos, está perfecto. Pero si no te das cuenta de eso, tienes que tener cuidado. A mí me pasa mucho que trabajando en la oficina nosotros hacemos gestión patrimonial, entonces damos consejos financieros todo el rato. Y muchas veces tú tienes que decirle, a ver, tu momento en la vida es este. Yo le he dado consejos a personas de 30 años que están invirtiendo sus primeros millones a personas de 65 y los consejos son muy distintos. Sí. Y entonces lo que la gente no muchas veces escucha es que estás recibiendo el consejo de una persona que está en otra situación. Una persona que tiene hijos o una que no tiene. Una persona que es joven, una persona que es vieja. Una persona que tiene riqueza, que no la tiene. Chuta, tienes que tener cuidado de eso. Y lo que dice Pedro también es muy importante. Adivina también cuáles son los incentivos de la persona que te está dando un consejo al frente. Sí. Si el consejo que te está dando casualmente coincide con un beneficio monetario para esa persona, ten cuidado, sospecha. O sea, yo insisto, una cosa que a mí me trae como seguridad a la hora de hacer esto es que no tenemos un caballo en la carrera. Sí. Nosotros no le vendemos a nadie un fondo indexado. No hay un fondo indexado elemental todavía. Todavía. Pero ahí hay un tema. Ahí hay un tema muy, muy importante. Y también porque cuando tú decías antes, muchos de los como gurús de inversiones personales se enriquecen siendo gurús, no siendo inversionistas. Sí, vendiendo el curso. Entonces es muy importante en general, en tener muy claro qué juego se está jugando. Yo siempre recomiendo ver teoría de juegos por eso mismo, porque te trae esta perspectiva. Te trae esto de, ves a las personas como individuos con estrategias y posiciones e incentivos, lo empiezas a desarmar y te trae mucha claridad. Sí. Y también es raro encontrar personas que genuinamente estén preocupados porque al otro le vaya bien. Creo que es un tema. A mí me llama mucho la atención. Pedro y yo estamos haciendo varios cursos con personas de escasos recursos y les mostramos técnicas de inversión y les enseñamos a manejar finanzas y cosas. Y siempre la mitad de nuestras conversaciones son, te estoy recomendando esto y a mí, sinceramente, no me afecta nada que me hagas caso o no. No me afecta absolutamente nada si te va bien o mal. Yo lo hago simplemente por tu bien, porque me interesa y quiero que a ti te vaya bien. Y ese tipo de consejo yo siento que igual es raro. Es raro. Es súper raro. Muchas veces es difícil encontrar una cosa así. Sí, es difícil. Es difícil y siento que no tenemos una historia fuerte para hacerlo simple. Por desgracia, la realidad es compleja y buscamos simpleza y entenderla. Entonces para eso usamos historias. Pero no hay una historia que nos ayude en esto. Como que el filántropo humanista de las inversiones todavía no ha crecido, no ha nacido. Todavía. Lo inventaremos. Vamos a vender mochilas. ¿Qué? Finalmente, el libro nos da unos tres grandes capítulos, tres grandes temas relacionados a qué es lo que se conversa o qué es lo que uno encuentra habitualmente en los medios. Y dice, ten cuidado porque en el mundo de las inversiones el pesimismo es más atractivo, seductivo que el optimismo. El ejemplo típico es mucho más habitual que tú en un diario vayas a encontrar noticias de que el fin del mundo viene versus todo va a estar bien, nos va a ir bien a largo plazo, nos va a mejorar, nos va a funcionar. Porque curiosamente como que el pesimismo suena inteligente, mientras que el optimismo suena como una especie de intento de ventas, como que me quieren vender algo. Es que ahí tenemos la mala suerte de que muchas veces sí ocurre eso. De que nos tratan de vender soluciones como la bala de plata a todos los problemas. Cuando en realidad a veces una solución es más razonable, es más como de bajo perfil. Es la persona que, si tú la pudieras como crear una caricatura, es la persona que está vestida con blue jeans y una polera blanca, así bien fome. Sí. Pero este sensacionalismo, es que es el tema, más que pesimismo para mí es sensacionalismo. Es el sensacionalismo de la extrema positividad y extrema negatividad. Aunque te diría que sí, negatividad suele ser no solo extrema, sino también como... Estoy pensando literalmente con una campana de Gauss de nuevo, donde tenemos el sobre 75% de positividad, ahí está
ahí están las noticias. Y el 50% para abajo de negativo, ahí están las noticias también. No tenemos eso como razonablemente bonito. Yo no sé qué pasará. Yo esto lo conversaba el otro día de que me encantaría leer más al respecto, pero me da la impresión de que los medios de comunicación en general, no solo los financieros, tienden a correr más o entregar más noticias negativas que positivas. Sí, ¿te acuerdas que lo vimos en un libro de las noticias? Sí, pero no me acuerdo muy bien en este minuto cuál era la razón de por qué eso es así. Venden. Por un tema de que hoy en día, por la forma en que se financian las noticias, pelean por ratings. No, pero ahí mi pregunta es, ¿por qué vende más la historia trágica? Ese es el sustento psicológico que todavía no manejo. Porque es un evento. No es un evento que el sol salió y se puso. No. Sí, pero igual hay noticias positivas. Tú podrías hacer un diario de solo noticias positivas, logros, avances. Todos los días hay grandes avances. Sí. El problema es que ese diario no existe porque no vende. ¿Y por qué no vende? Acá estoy especulando. Me imagino que tiene que ver con que en una situación, imaginemos un ser humano primitivo, tenía que estar más atento a las cosas negativas. Puede ser. El clásico ejemplo, o sea, Le voy a poner más atención a un león que me va a comer a Claro. dónde están las nuevas manzanas. Claro. O sea, igual le ponían atención a las nuevas manzanas, pero me imagino que va por ese lado de tenemos un sesgo hacia lo negativo porque es una respuesta evolutiva. Estoy totalmente suponiendo que va por Sería ahí. interesante buscar, y si es que alguien que nos está escuchando tiene algún libro, por favor, Hoy sí. recomendado, escríbanos, me encantaría leerlo. Sí. Así que con eso el libro va terminando con una especie de resumen de las lecciones que ya hemos ido discutiendo, no vale la pena repetirlo. Pero me quedo con un gusto, pero increíblemente feliz de este libro. Es de esos libros que yo digo, qué rico y qué bueno fue tener la oportunidad de dedicarle un tiempo a este libro. Y fue un acierto de pura suerte, ¿eh? Me lo recomendó Amazon. Yo te lo recomendé. Ah, sí, pero puede ser que tú me lo hayas recomendado, pero yo lo vi en Amazon aparte. Y ahí fue cuando lo agregué a la lista y puede que haya coincidido al mismo tiempo. Ok, porque yo lo escuché en un podcast Ya. que lo estaban hablando y fue como, esto está hecho para nosotros. Muy bueno. Está muy, muy bueno. Si yo tuviera que poner una nota, esto es un 10 de 10 para mí. Sí. Y aparte que la lectura es muy agradable. La Sí. lectura es muy, muy ágil. Él escribe muy bien. Sí. Y es entretenido poner estos ejemplos. Y creo que hace muy bien el trabajo de traer un poco de sensatez a estas cosas. Que en otros libros se trata como si fuera obvio algo, no lo es. O, oye, esto es fácil, no lo es. O esto es mágico, no lo es. Estas cosas son mucho más de conducta, rutina, y reconocer que uno es un ser humano. Y eso implica muchas limitaciones. Tenemos un cerebro en un cráneo y funciona de cierta manera y es importante entender cómo nos afecta el dinero ya que tiene tanta importancia en la sociedad moderna. Hace 300 años lo que importaba era poder comer o no. Sí. Así que con eso les damos muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Ha sido como siempre un gusto poder conversar y compartir con ustedes. Nos encantaría escuchar de su opinión de este podcast. Si nos pueden dejar algún mensaje en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. En Spotify no se pueden dejar comentarios, pero en general cualquier red social o nuestra página web elementalpodcast.cl estaríamos encantados de escucharlos, porque este libro en particular abre muchas conversaciones. Sí. Les deseamos a todos una muy buena semana, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.